Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa Apuntes de Negocios con PwC México. Y hoy tengo dos invitados realmente de lujo para hablar justamente de un tema que es el de las finanzas estatales. Me acompaña aquí en el estudio, le agradezco mucho, a José Antonio Quesada, socio líder de clientes y mercados de PwC México. Buenas noches, Rodrigo, un gusto estar aquí contigo. Gracias. Pues siempre estás con nosotros con tus comentarios y ahora en esta mesa. Precisamente platicando de tu tema. Perfectamente. Y está el doctor Gerardo Salazar Viesca, director general del Grupo Financiero Interacciones. Buenas noches, muy amable por la invitación. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos? Sin duda es un tema que ha generado en sus momentos controversias, pero que sin duda pues es un tema que siempre está presente en la vida de nuestro país, porque finalmente es una constante pues el manejo de los dineros públicos a nivel estatal y por supuesto los controles que tiene que haber, pero también por los distintos instrumentos para manejarlo. ¿Qué les parece si comenzamos hablando de cómo se ha transformado? Porque ha ido avanzando la agenda y se han generado nuevos controles para tener mayor fiscalización en cómo se va ejerciendo el gasto de los gobiernos estatales. Efectivamente, Rodrigo, tú sabes que está en proceso esta ley para la contabilidad gubernamental. Yo creo que pronto va a ser emitida. Y esto nos da un marco para que haya un ordenamiento, un reordenamiento y un mejor monitoreo de todas las finanzas estatales. Yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años y yo creo que uno de los temas más importantes no solo está en el reordenamiento de las cuentas, sino también en la transparencia de lo que son los proyectos, de cómo van los recursos y dónde están invirtiéndose los recursos para que la población pueda comprender mejor cuál es el destino de lo que son estos empréstitos. Ahí es donde creo que viene también una revolución muy interesante. Sí, por supuesto. Gerardo, ustedes en Interacciones son un banco que se ha especializado mucho en generar estos préstamos, en pues ser compañeros también de muchos estados en muchos ámbitos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo has percibido tú justo esta evolución que se está dando, hacia donde está caminando y cómo encuadra dentro de la estrategia de Interacciones? Es interesante porque además de los procesos de armonización contable que se acaban de mencionar, también existen procesos paralelos de otra naturaleza que nos llevan a un lugar similar y creo que un estadio mejor. Algunos de estos procesos incluyen procesos de fiscalización, rendición de cuentas, transparencia, publicación con normas de información financiera en portales en Internet acerca de la información financiera de municipios y de estados. Creo que se están haciendo muchos avances en ese respecto, pero también hay otro proceso paralelo que es la regulación bancaria. Y esa regulación bancaria ha venido hasta cierto punto a establecer los incentivos donde, sabiendo que tenemos un estado, un municipio que publica estados financieros, que se apega a las normas de información financiera, podría llegar a accesar créditos eventualmente más baratos. Está ligado con la metodología de creación de reservas para la banca, donde se calcula una probabilidad de incumplimiento que multiplicada por una severidad de la pérdida resulta en una pérdida esperada y en función de la pérdida esperada se hacen reservas. Los bancos que atendemos a nuestros acreditados tomamos riesgo cuando le prestamos, pero por lo mismo, porque no conocemos su probabilidad de default con certeza, tenemos que hacer reservas. Entonces, a veces para financiarlos podría ser más barato o más caro en función de la probabilidad de incumplimiento. Pero curiosamente, la probabilidad de incumplimiento se cierra con estos procesos de transparencia, rendición de cuentas y también normas de información contable, entre muchos otros factores. Creo que estamos en un proceso donde hay incentivos para nuestros acreditados y clientes de portarse de una forma tal que pudiéramos eventualmente hacer los mejores sujetos de crédito, más cumplidores y más respetables, independientemente también de sus actividades como autoridad, como gobierno. Por supuesto. José Antonio, y sin duda esto genera un círculo virtuoso, ¿no? Porque genera un incentivo positivo para los gobiernos estatales en función de lo que dice Gerardo, de tener mejores términos en sus créditos. Sí, Rodrigo, fíjate que nosotros tenemos una práctica de gobierno que hemos estado vigilando a la luz de todo lo que ha pasado en otros países también, porque yo creo que en México tenemos algunos casos que han satanizado un poco la actividad del crédito a los estados. Y yo creo que aquí la gran pregunta es ¿y cuál es el balance adecuado? Tanto puede ser inadecuado el tener una entidad que está sin préstamos porque quizás no tiene ningún proyecto para desarrollar y para darle una mejor viabilidad a esa comunidad, como algunos que pudieran estar sobreendeudados. Entonces, esa es una gran discusión que hemos visto que ha estado muy permanente
desde el tema del caso griego y los mismos integrantes de ese país, pasando por las comunidades españolas, las distintas entidades que conforman esto durante la crisis del 2008, 2009, 2010. Y esto ha sido una discusión que ha estado permanente y donde todavía no hay una solución final. Entonces, creo que es muy interesante para PwC en lo particular llegar a orientar mejor a lo que son sus clientes y también a la comunidad en general de cuál debe de ser un adecuado manejo en el tema particular de préstamos a estados. Por supuesto. Gerardo, ¿cuál es el universo que ustedes encuentran como banco que muy centrado en este ámbito del crédito? ¿Qué tan diferente es? Porque pues vemos muchas realidades, ¿no?, a nivel estatal. Creo que hay una heterogeneidad, y estás tocando, Rodrigo, un punto muy relevante. Heterogeneidad en todos los sentidos, presupuestalmente pobres, económicamente ricos. Económicamente pobres, presupuestalmente ricos. Entonces hay cierta cantidad de paradojas donde esto requiere una auténtica especialización por parte de la banca para no solamente conocer muy bien a cada uno de sus acreditados, cosa que el sector hace, desde luego, pero hablando de este microcosmos de las autoridades o los gobiernos subnacionales endeudándose para traer a valor presente un mejor estándar de vida, o para eventualmente invertir o hacer inversiones público-productivas que eleven la infraestructura con la que todos trabajamos y eventualmente nuestra productividad, que baje nuestro costo, que eleve la eficiencia y nuestra competitividad, al final de cuentas, es un tema crucial. Aquí no estamos tratando de canalizar financiamientos a este microcosmos muy heterogéneo con la idea de financiar el corto plazo. Es financiar algo que verdaderamente incida en el estándar de vida de la población y en el nivel de competitividad de ciudades, de estados y de regiones que tanto necesita México. ¿Esto cómo se enmarca justo dentro de todos los cambios de la reforma financiera? Porque ahora que fue la convención bancaria, se mencionó mucho el objetivo que ha planteado el gobierno federal de aumentar el otorgamiento de crédito como porcentaje, o la cartera de crédito como porcentaje del PIB. Y se habló poco, de alguna suerte, del tema de los estados, pero es importantísimo, ¿no? Es muy importante. Creo que efectivamente los parámetros financieros que hemos estado revisando con una red de profesionales muy alta, que va desde la academia hasta la prestación profesional de servicios, nos indican que nuestros municipios y estados están subendeudados. La deuda es una solución más que un problema y sabemos que ese subendeudamiento sí incide en el nivel de bienestar de la población. La derrama crediticia que se pretende hacer no exceptúa a estados y municipios. Banobras ha sido un banco con mucho activismo durante el año pasado y ha arrancado el 2014 igualmente con ese propósito de aumentar la derrama crediticia como porcentaje del Producto Interno Bruto para poder llegar a cumplir con los objetivos que ha planteado la presidencia de forma directa junto con la Secretaría de Hacienda. No hay excepciones, así como se quiere y se habla de aumentar el crédito como proporción del PIB, ya sea hipotecario y de consumo, también se quiere hacer lo mismo en proyectos subnacionales. Nosotros nos sentimos muy optimistas porque tenemos un pipeline y un backlog de proyectos de infraestructura importantes entre energía tradicional y también renovable, así como de comunicaciones y de infraestructura de seguridad y de educación. En cuanto a hospitales, cárceles, escuelas, libramientos, puentes, etcétera, tenemos un universo muy dinámico que requiere financiamiento y es nuestro propósito. Claro, y es que en la etapa que viene del país, sin duda, esto será el pan de todos los días, sobre todo porque las distintas reformas que hay, la energética, telecomunicaciones, implicará mayor actividad económica y finalmente pues, un mayor crecimiento en las distintas entidades. Correcto. Les invito a que hagamos un corte, volvemos con más para seguir platicando de este importante tema en nuestro país. No le cambie, regresamos con más. Ya regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México. Estamos hablando de finanzas estatales y justo a propósito de esto está lanzando la primera convocatoria del Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales, que sin duda es muy importante, en donde está interacciones, por supuesto, la UNAM, PwC México. ¿En qué consiste este premio? Mira, Rodrigo, la idea de este premio nace precisamente del vínculo con interacciones. En esto, interacciones precisamente, como bien lo señalaba el doctor,
está muy preocupado por traer a la mesa una serie de temas que precisamente se derivan de lo que acaba de señalar. Temas como si vas a medir la deuda de los estados con base en sus participaciones federales, pues muchos de los estados ya quedarían completamente topados en su desarrollo para los siguientes años. Entonces aquí la cuestión es con el juego de la banca de desarrollo, con lo importante que tiene que ser el tema de productividad en los estados, todos los temas intangibles que vienen para un desarrollo en temas de innovación y de tecnología, parques tecnológicos que pueden cambiar la vida de una comunidad. No podrías elevar el nivel al PIB y por otro lado tener otro beneficio para esa misma comunidad en medida que se vaya preparando para una economía mucho más desarrollada. Y ahí está el debate continuamente entre qué tanto es una buena deuda, qué tanto es una mala deuda, y como quiera que sea cualquier ingreso o cualquier participación federal no bien invertida, pues será una mala deuda o una mala inversión. Pero por otro lado, hay estados que han hecho uso de su deuda y por alguna forma se le ha satanizado el estar manejando este tipo de deuda cuando quizá estas entidades tengan más desarrollo. Y de ahí sale la iniciativa, por cierto, con la ventaja de tener asociados estratégicos de primer nivel. Como tú sabes, Interacciones recientemente fue reconocido como el segundo banco más importante por una revista muy importante que se distribuyó en la Convención Nacional Bancaria. Entonces creo que Interacciones ha estado haciendo las cosas bien en este sector. Y por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad más importante del país y de Latinoamérica, donde pensamos que podríamos estructurar un premio que destaque y ponga en la mesa de debate precisamente estos grandes temas. Por supuesto. Gerardo, ¿qué es lo que estarás buscando en estos premios? ¿Qué será atractivo para ustedes en Interacciones? Yo creo que en la tira curricular de la licenciatura de Economía, de Contabilidad y de muchas otras carreras afines, hemos visto y hemos hablado siempre de finanzas públicas. Y cuando se habla de finanzas públicas, se habla de cuentas nacionales, una metodología desarrollada por la ONU en los 60s, ¿no? Se habla de más que nada el nivel federal, pero no se exploran los siguientes niveles. Hoy hemos ya cumplido más de una década, probablemente más de 2, en el que los estados y los municipios tienen mandatos para gastar e invertir en servicios públicos. Entonces es importante ver su dinámica financiera, no solamente desde el punto de vista de deudofinanciamiento, sino también de sus ingresos. ¿Deberían de recaudar más o deberían de recaudar menos? También de cómo ejercen el gasto. ¿Deberían optimizarlo? ¿Deberían de redirigirlo o redireccionarlo hacia otros rubros? ¿Qué sería importante en el ámbito de un estado? ¿Qué sería importante en el ámbito de un municipio o conjunto de municipios que tienden a compartir también problemáticas prácticamente únicas? Lo hemos visto conforme la urbanización va aumentando. Entonces, en suma, lo que nosotros estamos pretendiendo encontrar en esos trabajos que vamos a recibir hasta el 31 de julio de este año, que vamos a premiar en octubre de este año, es de que se pudieran estar haciendo análisis y propuestas en diferentes niveles, estatales, regionales y también municipales, para efectos de afectar ingresos, gasto, manejo del déficit primario, manejo de la deuda o desendeudamiento resultante de los dos variables anteriores y eventualmente pues innovar, proponer, invitando a la sociedad civil y concretamente a la académica a nivel de licenciatura con un premio de 150,000 pesos al primer lugar y 50,000 al segundo, y también a la comunidad académica del lado de la investigación con un premio de 200,000 pesos al primer lugar y 100,000 pesos al segundo lugar. Básicamente lo que estamos tratando de hacer es poniendo recursos y haciendo un equipo con 14 investigadores y con 13 gobernadores y que la seriedad de PwC le pueda dar al proceso para efectos de asignar correctamente estímulos monetarios, pero que tengan una contraparte a nivel de propuesta que pueda ser útil, que pueda ser práctica para los gobiernos locales. Sí, sin duda, y es que un asunto importante es el que mencionas, el involucrar a la sociedad. Se logra con mecanismos de transparencia, pero por supuesto también en el ámbito académico, por ejemplo, y un poco se logra con este tipo de propuestas, ¿no? Definitivamente, y fíjate que algo que se me hace un distintivo de este premio en relación a otros que hemos visto en el mercado, sobre todo en México, en otros países tienen otras estructuras, es que no solo el premio en monetario es bastante atractivo, sino que además hay un crédito que Interacciones da para que puedan continuar en condiciones especiales sus estudios de posgrado.
o en el caso de los que sean ya en posgrado, pues quizá el doctorado, etcétera, etcétera. A lo que voy es un premio muy bien armado precisamente para que puedan seguir en este camino de investigación y de exploración, y yo creo que esto nos va a dar un punto de debate muy rico para, con sustento y posiciones realmente muy bien fundamentadas, tengamos más claridad sobre este tema. Por supuesto. Gerardo, ¿cómo encuentras justo el talento en los encargados de finanzas en los distintos estados? Por supuesto, pues ustedes tienen sus metodologías ya muy bien establecidas, pero pues hay de todo también, ¿no? En este ámbito, y justo hace falta esta parte de promover también al talento para que se vaya integrando y vaya encontrando en la administración pública estatal pues un incentivo para estar ahí. Correcto, y no quisiera yo ser juicioso, pero es bastante claro que hay una heterogeneidad también en este tema. Podemos tener funcionarios que manejan las finanzas a nivel municipal y estatal, que llegan a ser secretarios de Hacienda, y tenemos un muy buen ejemplo de ello, con toda la capacidad para desempeñar las funciones que actualmente tienen, y podemos llegar a tener algunos casos probablemente en el otro extremo. Creo que los servicios civiles de carrera, la continuidad del talento técnico, el que se pueda gobernar como un gran administrador y no solamente como un gran político, empiezan a emerger como temas que deberían ser parte de la agenda nacional en muy poco tiempo. Hace falta como ya lo mencionabas, pues tenemos herramientas de 1960 y nulas, digamos, o no nulas, pero pues sí un tanto ausentes a nivel de los estados. En este sentido, ¿hacia dónde tendría que caminar, digamos, esta nueva situación? Sabemos que deberíamos estar haciendo un análisis mucho más detallado de las diferentes partidas presupuestales, como el ramo 28, el ramo 33, el ramo 23, los diferentes usos que se le pueden dar a estos recursos, la forma de gestionarlos, que muchas veces no es muy conocida por parte de estados y municipios en algunos casos. Creo que aquí se necesita hablar de proceso, se necesita hablar de leyes, se necesita hablar de cumplimiento, se necesita hablar de rendición de cuentas y de transparencia. Creo que esos son aspectos que deberían estar conformando la dinámica de las finanzas subnacionales. En otros países se ha visto y está demostrado, y estoy hablando también de economías desarrolladas, cómo una relación disfuncional entre el poder federal y el subnacional tiende a dislocar estos procesos. Ahí está España, ¿no? Así es. O sea, y ese aspecto que tenemos que armonizar creo que es muy importante. Creo que las finanzas subnacionales tienen un tema de contabilidad, tienen un tema de teoría económica, tienen un tema financiero, tienen un tema impositivo y fiscal, tienen un tema de estímulos, tienen un tema de asignación intertemporal de recursos. O sea, hay unas líneas de investigación pues multidimensionales a las que se puede dirigir este tipo de disciplinas, pero para verlo con aplicabilidad, es decir, verlo en un sentido práctico, pero con rigor metodológico y teórico. Por supuesto. José Antonio, por último, justo lo mencionabas al principio de esta mesa, y es el asunto que también mencionaba Gerardo, que es el tema internacional, ¿no? Hay experiencia allá afuera, de la cual PwC México, con este carácter global, pues se puede abrevar también para nutrir, digamos, a este debate mexicano. Efectivamente, lo que queremos hacer, pues es un ejercicio donde podamos tener un benchmark de aquellos temas que de alguna manera también tienen algún otro tratamiento. Hay todo un tema sobre la ley de contabilidad gubernamental, donde por otro lado están las normas internacionales, las IPSAS. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo tenemos que armonizar estos criterios? ¿Cuál podría ser otra forma de ver la deuda de los estados? Y yo te ponía el tema de innovación y productividad, donde destapa completamente la capacidad de un estado, y en ese sentido es donde también queremos estar aportando. Bueno, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta mesa y le invito a usted a que no le cambie. Seguimos en Apuntes de Negocios. Viene Margarita Castillo con las noticias de PwC México. Bienvenidos a PwC en los negocios. El mercado de dispositivos médicos en México crece en innovación e inversión y disminuye costos para los pacientes. Tras diferentes estudios y aplicaciones metodológicas, Christopher Wasden, líder global de innovación en salud de PwC, apunta que la innovación de la tecnología médica ha presentado avances considerables en la última década y México ha demostrado ser uno de los países con mayor capacidad y potencial para innovar.
Actualmente se están creando nuevas versiones de dispositivos médicos que pueden ser utilizadas no solo en el hospital, sino también en las oficinas de los médicos y en los hogares de los pacientes. Esto reduce considerablemente los costos de uso y acceso de la tecnología. Para más información sobre este tema, los invito a consultar el micrositio de salud de PwC México. La economía global pierde 150.000 millones de dólares en productividad por la desadaptación del talento. Esto lo revela una investigación de PwC y LinkedIn, donde además destacan que la falta de adaptabilidad del talento provoca que las empresas gasten grandes cantidades de dinero en reclutamiento que podrían evitarse. El estudio analiza por primera vez interacciones de 277 millones de profesionales en la red de LinkedIn e información de 2.600 empleadores de la base Saratoga de PwC, uno de los recursos más grandes y útiles de métricas de desempeño y recursos humanos, que sirve para identificar los países que logran una mejor compatibilidad entre el talento y las oportunidades. Más información en nuestra sección de prensa en pwc.com/MX. La red global de PwC presenta su reporte económico de abril. Destaca que aunque las cifras demuestran que la recuperación va por buen camino, la creciente desigualdad en muchas economías desarrolladas denota que el crecimiento económico no se está percibiendo igual en todas partes. La desigualdad ha ido en aumento durante más de 20 años y PwC considera que hay dos megatendencias que han contribuido a esta creciente desigualdad: los avances tecnológicos y los cambios en el poder económico. El reporte está disponible en nuestra sección de investigación y perspectivas en pwc.com/MX. La práctica del sector salud de PwC México realizó su foro en busca de un sistema de salud con calidad, evaluación de equipos y dispositivos médicos, donde se contó con la participación de diversos actores relacionados con este tema, así como especialistas nacionales e internacionales de PwC. Para una empresa canadiense que está tratando de entrar en el mercado mexicano, llevo mucha información, conocimiento. Tiene mucho valor para una empresa que quiere conocer como una idea de cómo el mercado se está desarrollando en México, dónde va el mercado en el área de dispositivos médicos. PwC México y su práctica del sector energético estará presente en la Expo Foro Pemex, que se realizará del 22 al 24 de abril en la Ciudad de México. Se tocarán temas sobre la excelencia operativa, impacto de la reforma energética, la modernización de la gestión, la responsabilidad social corporativa, así como las últimas tendencias y mejores prácticas del sector. El próximo 30 de abril, la práctica de impuestos y servicios legales de PwC México le invitan a su foro Nuevos Enfoques para la Resolución de Controversias Fiscales en México. Ante los importantes retos que representan los nuevos programas de fiscalización, es fundamental contar con nuevas estrategias para la prevención, manejo y resolución de controversias fiscales. Lo esperamos. Para más información sobre todos nuestros eventos, le invito a visitar nuestra sección de eventos en pwc.com/MX y por supuesto también en el teléfono que aparece en la pantalla. Buenas noches, hasta aquí las noticias de PwC en los negocios. Los invito a que sigan la información que se genera en todos nuestros canales de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos, que pasen una excelente noche. Y ahora le invito a que veamos el comentario con Carlos Méndez, socio director de PwC México. La práctica del sector gobierno de PwC realizó un estudio sobre México y sus estados de oportunidad, el cual reveló que el 80% de los estados en México y sus zonas metropolitanas se encuentran en una etapa media de desarrollo y crecimiento. Los estados en esta etapa han implementado los elementos de cambio básicos iniciales relacionados con aspectos económicos, de infraestructura, sociales, tecnología y desarrollo urbano, entre otros. Sin duda, hay muchos retos, pero el estudio presenta datos contundentes de una nación rica en oportunidades, capacidades y talento, así como a una ciudadanía comprometida con el cambio de las instituciones y de su entorno, con una mirada hacia el futuro, pero consciente de que hay que construirlo desde el presente. ¿Y qué mejor manera de construirlo si no es a través de la investigación?
de darles la oportunidad al enorme talento de jóvenes en nuestro país para aportar conocimiento valioso para el desarrollo de México. Cada región tiene sus prioridades, pero también sus limitaciones. Es el momento de entender que la unión de los diferentes actores involucrados en iniciativas que impulsen el desarrollo económico de los diferentes estados de nuestro país permitirá el logro de los objetivos como nación. Con esto llegamos al final de Apuntes de Negocios de PwC México. Lo espero en 15 días aquí en Excelsior Televisión, noticias que dicen más.